por querer cumplir lo que dice la Biblia respecto a ella, que debemos escudriñar las escrituras. Escudriñarla quiere decir investigar, indagar, ir más allá. Y hemos iniciado este proyecto de interpretación bíblica en vista de que las redes nos ha hecho conocer cantidades de herejías que se cometen por el conocimiento realmente de las normas de interpretación bíblica. Hay tantas cosas que se dicen, que se practican dentro de las iglesias, realmente porque se desconoce el texto bíblico o en su defecto se desconoce el significado o no se tiene una correcta interpretación de las escrituras. Entonces, quedamos en la clase anterior, el día miércoles, la manera de cómo poder interpretar de manera correcta los libros cuya narrativa es histórica. Entonces, si por favor nos vamos a, mi hermano Abner, a la diapositiva número 39, a la imagen número 39. Quedamos acá, narrativa histórica. Quedamos en profecía y literatura apocalíptica. Profecía y literatura apocalíptica, ¿sí? Atrás. Acá, ahí, sí. La siguiente. Ok, profecía y literatura apocalíptica. Entonces, habíamos dicho que cada uno de los libros que conforman la Biblia, o la mayoría de ellos, tienen una narrativa histórica en el Antiguo Testamento. El 49% de los libros del Antiguo Testamento tienen una narrativa histórica. Pero también encontramos profecía y literatura apocalíptica que hacen parte de ese conjunto o el compendio de libros que conforman la Biblia. Habíamos dicho que literatura apocalíptica encontramos Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías y Apocalipsis. Características de esta literatura: uso de símbolos, visiones y lenguaje figurado. Puede contener cumplimiento inmediato y futuro. Claves de interpretación: identificar a quién fue dirigido primero, comparar con otros textos proféticos y no forzar simbolismos. Quedamos ahí. Ahora vamos a la siguiente imagen, a la que habla acerca de los evangelios. Ahora, ¿cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las características de estos evangelios narran la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús. Combinan historias, parábolas y discursos. Tienen un propósito teológico. ¿Cuál es el propósito de los evangelios? Mostrar quién es Jesús. Cada evangelio tiene un énfasis particular y distinto. Ojo aquí, aunque los evangelios narran la misma o tienen el mismo propósito, que es mostrar quién es Jesús, cada uno de ellos tiene un énfasis particular, es característico de cada uno de ellos. Ahora, ¿cuáles son las claves de interpretación que debemos tener en cuenta? Identificar el propósito del evangelio y a qué audiencia se dirige. Distinguir entre lo descriptivo, lo que pasó, y lo prescriptivo, que significa lo que nosotros debemos hacer. Ahora, cuando hablamos de que debemos identificar el propósito del evangelio y a qué audiencia se dirige, debemos tener en cuenta que, por ejemplo, Mateo fue escrito por un judío y su audiencia era el pueblo judío. Entonces, bueno, iniciemos en orden cronológico. Marcos, que fue el primer evangelio que se escribe. El primer evangelio que se escribe es el de Marcos, y Marcos, que de hecho es el evangelio más corto, es un ciudadano romano, y el evangelio va dirigido, o ese evangelio va dirigido a una audiencia romana. Entonces, podemos identificar que es el evangelio más rápido, más corto, pero que muestra a Jesús como alguien
poderoso, como ese hombre poderoso que tiene poder sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre el clima, sobre sí. Entonces, esa es la perspectiva con la que Marcos narra su evangelio. Luego está el de Mateo, que es dirigido a un pueblo judío, y la característica de Mateo es que muestra a Jesús como aquel Mesías prometido, el Mesías que los judíos esperaban. Por tal motivo, las características especiales de Mateo es que es quien más apela al Antiguo Testamento y a las profecías acerca del Mesías. Entonces, cuando nosotros vamos a leer los evangelios, debemos tener en cuenta esto: qué evangelio estamos leyendo y con qué intención el autor lo escribió para nosotros poder hacer una correcta interpretación. Mateo es quien más cita al Antiguo Testamento para referirse a Jesús, el Mesías prometido. Bien, tenemos luego el Evangelio de Lucas, escrito por un médico griego, y su audiencia eran los griegos, era el pueblo más ilustrado de la época. De hecho, Lucas, un médico, un profesional de la salud, tenía mucho conocimiento, elocuencia, y es quien más habla en parábolas. De hecho, es el que más registra las parábolas de Jesús, porque él quiere mostrar a Jesús como ese hombre sabio, que sabe todo y sabe todo de todos. Entonces muestra a Jesús como ese hombre también moralmente perfecto, y el hombre que tiene una elocuencia y que se expresa de una manera asombrosa. Entonces la particularidad de Lucas es esta: se centra en mostrar a Jesús como alguien elocuente, como alguien con un conocimiento, una moral elevada. Y por último tenemos el Evangelio de Juan. Ahora, Mateo, Marcos, Lucas y Juan hacen parte de los Mateo, Marcos y Lucas hacen parte de los evangelios sinópticos. Es decir, son similares. Son evangelios que se pueden comparar, y de hecho la clase de hoy, o el énfasis de la clase de hoy, va a ser acerca del contexto teológico y los versículos paralelos. Bueno, Mateo, Marcos y Lucas son evangelios similares. Ellos los mismos sucesos desde una perspectiva distinta. Ellos narran el mismo hecho desde un punto de vista distinto, pero prácticamente narran los mismos sucesos. Ahora tenemos el Evangelio de Juan, que es distinto a esos tres, y es el último que se escribe, y Juan está dirigido al pueblo gentil. Muestra a Jesús como Dios, Dios que vino a salvar al mundo pecador. La característica principal de Juan es esta, que muestra a Jesús como Dios hecho hombre, Dios encarnado, que vino a salvar a una humanidad de pecado. Ahora, la siguiente imagen nos habla acerca de las epístolas. Ejemplos de epístolas: cartas de Pablo como Romanos, Corintios, y las cartas generales como Hebreos y Santiago. ¿Cuáles son las características de las epístolas? Son cartas dirigidas a iglesias o personas específicas. Tratan de temas doctrinales y prácticos. Responden a problemas o situaciones concretas. Ahora, debemos entender que una epístola es una carta extensa en la que se tratan problemas específicos y se responden a preguntas que se hicieron y a situaciones que se han venido presentando y quieren una respuesta. Entonces, una epístola es una carta respuesta a esos interrogantes. Claves de interpretación: para entender las epístolas debemos identificar el destinatario y motivo de la carta. Ojo a esto: cuando hablamos del destinatario, es quien recibe la carta y el motivo por el cual se envió. Entonces nosotros no podemos basar doctrinas basándonos solamente en, por ejemplo, en la carta a Corintios, a los Corintios, porque había un problema específico en esa ciudad y había un motivo distinto para enviar esa carta, distinto que, por ejemplo, a la iglesia en Gálatas o a los Efesios. Entonces, tratan de temas distintos. Debemos reconocer el contexto histórico y cultural de la comunidad receptora, es decir, el contexto histórico y la cultura que se vivía en aquel entonces en el lugar donde se recibe la carta. No sacar conclusiones doctrinales de un solo versículo, mirar el argumento completo.
una sugerencia. Cuando queremos leer o entender de pronto algunos versículos de las cartas o de las epístolas, lo mejor que podemos hacer es leer todo el contexto, es decir, toda la carta completa. Si queremos entender unos versículos de Corintios, deberíamos leer todo Corintios, porque es una carta. Recuerden que no fue escrito por partes ni de forma independiente, sino que es toda una carta extensa. Ahora, debemos diferenciar entre principios universales y mandatos específicos al contexto. Que hay cosas que nosotros no vamos a practicar ni a aplicar de lo que se refiere, de lo que se habla en muchas de las cartas. En este tiempo no se va a practicar ni se va a hacer. De eso tenemos que mirar realmente es el principio que nos enseña dicho texto. Un ejemplo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura de beber un poco de vino con las comidas a causa de tus problemas estomacales. Entonces, eso no es que se va a repetir, ni se va a adoptar, ni se va a utilizar como una doctrina o un mandamiento o algo que se va a practicar en este tiempo, sino tenemos que mirar por qué el apóstol Pablo le da ese consejo a Timoteo. Entonces, hay que mirar el contexto cultural. Bien. Para no dejar el vacío en cuanto a ese consejo, recuerden que antes no había agua potable o purificada o tratada. Sí, entonces el agua era de cisternas, de pozos subterráneos o de río, pero no se trataba el agua como se hace hoy. Si tenía un problema estomacal, beber de esa agua realmente podría ser. Entonces el apóstol Pablo le dice, bebe un poco de vino porque ya es destilado, cuando se hace el proceso de la destilación, el jugo de uva es algo más puro, además que ayuda un poco al estómago, al proceso de la digestión. De hecho, hay países como Argentina que están acostumbrados a cenar a las 11, 12 de la noche, a las 10 de la noche, cosa que de pronto en Colombia a esa hora ya uno está dormido hace mucho rato. Entonces, comer comidas pesadas, la gente suele usar un poco de vino para el proceso de la digestión. Entonces, realmente ese es el contexto cultural, el contexto histórico, el entorno que se estaba viviendo cuando el apóstol Pablo da este consejo. Entonces, tenemos que mirar realmente cuál es el principio que nos enseña, no la forma. Y también una de las claves de interpretación para entender la epístola es leer con atención las conexiones entre doctrina, lo que creemos, y práctica, cómo vivirlo. En la siguiente imagen vamos a hablar acerca del contexto teológico. Habíamos dicho que para poder interpretar un texto tenemos que mirar el contexto inmediato. Ya hablamos acerca del contexto inmediato, ¿sí? ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? Hablamos del contexto literario, que es lo que acabamos de terminar. Saber que si estamos leyendo una epístola, terminamos la clase anterior, acabamos de terminar la clase anterior. Saber si estamos leyendo una epístola, saber si lo que estamos leyendo es un texto narrativo, saber que si lo que estamos leyendo es un texto profético o apocalíptico, o saber si lo que estamos leyendo es un texto poético. Esto hace parte del contexto literario. Ahora, dijimos que íbamos a pasar rápidamente el tipo del contexto literario porque lo vamos a profundizar más adelante. Vamos a profundizar cada estilo, vamos a hablar más directamente de las epístolas, de cada una de ellas, de los libros poéticos, de los libros históricos, pero que hoy que acabamos de dar la explicación acerca del contexto literario, lo íbamos a hacer de manera como introductoria. Ahora vamos a estudiar un poco acerca de lo que es el contexto teológico. Cuando hablamos del contexto teológico nos referimos a qué dice el resto de la escritura. Cuando hablamos de esto, nos referimos a lo que dijimos el primer día iniciando este curso. La Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, que si algo que dice la Biblia en una parte, para poder entenderlo mejor, debemos mirar en qué otras partes ella se respalda a sí misma.
Es decir, en qué otra parte de la Biblia, sea en el mismo libro o en otros libros. Esto es lo maravilloso de la Biblia, entre muchas cosas. Esto me parece sorprendente y es la armonía que hay en toda ella, a pesar de que hay 1500 años de distancia entre un libro y el otro aproximadamente. Podemos ver la armonía y cómo ella no se contradice. Bien, entonces la Biblia tiene esa particularidad que ningún otro libro religioso tiene, y es que ella se respalda a sí misma con otros textos en otros lugares. A eso se le llama paralelismo, versículos paralelos. Cuando hablamos de paralelismo, hay dos clases de paralelismo. El paralelismo verbal. ¿A qué se refiere el paralelismo verbal? Es lo que nosotros estamos leyendo en un texto, en qué otras partes de la Biblia se repite con las mismas palabras. A eso se refiere paralelismo verbal. Esto que yo leo aquí se repite en otro lugar con las mismas palabras. Hay salmos que se repiten, hay versículos que se citan en el Nuevo Testamento que son del Antiguo Testamento con las mismas palabras. Hay profetas o escritores que escriben las mismas palabras que escribieron otros, las mismas palabras. A eso se refiere con paralelismo verbal. Pero también está el paralelismo real. ¿Cuál es el paralelismo real? Es aquel que nos cita un suceso sin utilizar las mismas palabras. Nos lleva a un momento o a un suceso o a una cita específica sin usar las mismas palabras. Ahora, ¿en qué nos ayudan a entender o a qué nos ayudan los paralelismos? Pues ayuda a entender mejor el mensaje bíblico. Permiten comparar detalles entre diferentes pasajes. Nos protegen de malas interpretaciones al darnos una vista más completa y enriquecen el estudio bíblico personal y colectivo. Bien, vamos a la siguiente imagen. ¿Cómo identificar versículos paralelos? Bueno, para identificar versículos paralelos debemos leer el pasaje completo, no solo un versículo. Esto lo hemos aprendido como regla general. De ahora en adelante, esto va a ser una regla que nosotros vamos a aplicar, o que ustedes como estudiantes de la Biblia van a aplicar. Cuando quieran leer un pasaje o quieran enseñar acerca de un pasaje, no solamente lean ese pasaje, lean la perícopa completa. Ya ustedes saben lo que es perícopa. Lean el capítulo, y en el caso de las cartas, lean la carta completa y para que puedan entender. Entonces, ahí podemos identificar los paralelos. Buscar palabras claves o temas centrales. Usar una Biblia de referencia cruzada. Hay muchas herramientas. Hay herramientas tanto tecnológicas como Biblias de estudio que se enfocan en esto. Yo recomiendo la Biblia Thompson, entre otras. Es una Biblia de referencias cruzadas. Pues puede mirar los versículos en qué parte de la Biblia mencionan lo mismo que estamos leyendo nosotros en este momento. Podemos identificar los paralelismos con estas herramientas. Usar una concordancia o aplicación bíblica. La concordancia está ahí por una razón. ¿Sí? Entonces no podemos desconocer la concordancia. La concordancia no está como de relleno en la Biblia, ya está por una razón. Entonces, debemos aprender también a usar la concordancia cuando queremos encontrar versículos paralelos, en donde la Biblia habla del mismo tema que nosotros estamos investigando, queremos estudiar. Podemos comparar con otras versiones de la Biblia si es necesario. Miren, cambiar de Biblia o de versión de Biblia, a menos que sea la traducción del Nuevo Mundo, pero cambiar de Biblia o de traducción o de versión, malo. Yo al inicio dije que íbamos a utilizar la versión Reina Valera de 1960, aunque la que yo uso personal es la del 2015.
pero dije que íbamos a usar la de 1960, porque es la más común, pero no porque tenga una santidad superior al resto de la Biblia, no, o al resto de las versiones, no. De hecho, explicaba que en algunos casos la traducción lenguaje actual tiene mejor traducción que la Reina Valera en casos puntuales que ya mencioné. Entonces debemos aprender a tener diferentes versiones de la Biblia, leer pasajes en diferentes versiones. Eso nos ayuda a encontrar paralelismos, comparar con otras versiones si es necesario. En la siguiente imagen voy a dar ejemplos acerca de cómo identificar versículos paralelos. Bien, dice, relato de la multiplicación de los panes. Lo encontramos en Mateo 14 del 13 al 21. Habla acerca de Jesús multiplica los panes. El mismo pasaje lo encontramos en Marcos 6 del 30 al 44. El mismo evento lo encontramos en Lucas 9 del 10 al 17. Y el mismo suceso de la multiplicación de los panes lo encontramos también en Juan de capítulo 6 del 1 al 15. Ahora bien, 4 relatos del mismo milagro, cada uno da detalles distintos. Por ejemplo, solamente Juan menciona al niño con los 5 panes y los 2 peces. Jesús en el Getsemaní, cada uno de ellos muestra algo, un detalle distinto. Muestran el mismo suceso, pero distinto. Uno dicen que las gotas que salían caían como gotas de sudor con sangre, eran como sudor con sangre. Otro menciona que un ángel le fortalecía. Entonces, sí, cada uno de ellos menciona detalles del mismo suceso y estos son paralelismos. Entonces, a esto nos ayuda a interpretar mejor o a entender. Es que realmente eso es lo que es un paralelo. ¿Qué es un paralelo? Es una explicación de un suceso desde un punto de vista distinto, pero es el mismo suceso, la misma verdad, el mismo hecho, el mismo suceso, contado desde puntos de vista distintos. No es que haya contradicción, es que hay puntos de vista distintos del mismo suceso. Bien, en la siguiente imagen encontramos otro ejemplo de paralelo, y es la fe justifica al creyente. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y Gálatas 2:16 dice, el hombre no es justificado por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Esto viene siendo un ejemplo de paralelismo real. El hombre no es justificado por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Bien, hermanos, está cayendo una fuerte tempestad acá donde estoy. Así que si en algún momento no me escuchan o sienten alguna interferencia, me lo hacen saber y buscamos la forma de que se pueda dar la clase sin ninguna interrupción. Quedo atento a los mensajes, al chat. Si de pronto se escucha mucho ruido, me avisan y ahí cambiamos de lugar a ver si podemos mermar un poco el ruido. Bien, volviendo al tema de los paralelismos. Ok. Gracias, Lautaro. Bien, volviendo al tema de los paralelismos. Encontramos que 2 versículos que afirman la misma doctrina, la justificación por la fe. Entonces, nos estamos dando cuenta que un versículo está siendo respaldado por otro. Y esto realmente es la clave de la doctrina. ¿Qué otras partes de la Biblia respaldan el texto que estoy leyendo? A esto se refiere al contexto teológico. La Biblia se está respaldando a ella misma. ¿Qué nos enseña esto? Que la justificación es por la fe. En un lugar no lo dice y en otro lado nos confirma.
En la siguiente imagen vamos a hacer una actividad sin salir de clase, obviamente, una actividad aquí. Bueno, si el hermano Abner, por favor, regresa a la anterior, a la imagen. Ay, gracias, hermano. Bueno, quiero hacer una pregunta antes de empezar a hacer el ejercicio de encontrar paralelismos. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Cuál fue el pecado que llevó a Sodoma y Gomorra a ser destruido? Pueden hablar, pueden abrir los micrófonos o pueden escribir. Los leo. Acá Lautaro dice el homosexualismo. Bien. Inmoralidad y depravación. Secamuy. Bien. Todo sexual, moral. Estoy esperando que Dark escriba algo. Ok, bueno. Lo que está en el común de las personas es que Dios destruyó Sodoma y Gomorra porque había homosexualidad, ¿cierto? Eso lo hemos escuchado toda la vida. Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque había homosexualidad. Bueno, vámonos por favor al texto. Vámonos por favor al texto. Hermano Abner. Llamando por favor al hermano Abner. Bien, bueno. Mientras el hermano soluciona el tema de compartir la pantalla, entonces el común es que Sodoma y Gomorra fueron destruidos por el homosexualismo. Pero yo le voy a leer lo que dice Génesis 18. Y usted lo puede también buscar en su Biblia. Hemos quedado que cada uno de nosotros debe tener Biblia y libreta de apuntes a la mano. Génesis 18 del 16 al 22. Se lee la letra. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Por cuanto, escuchen el texto. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha elevado a un extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el temor y si no lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y se fueron hasta Sodoma, pero disculpa que interrumpe, se escucha bastante entrecortado. Se escucha bastante entrecortado, digo. Okay.
Eh, Ahora, ¿cómo me explico? Sí, yo un poco mejor. Ok. Entonces, en el versículo 20 de Génesis 18. Entonces Jehová dijo, cuando el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta y no lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de Jehová. Entonces, vemos que el Señor dice que el pecado ha subido hasta su presencia, pero no especifica cuál pecado. Dice que han pecado, pero no especifica cuál pecado. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Pudieron escuchar el texto? ¿Lo han podido leer? Quiero ver los comentarios. ¿Leyeron el texto? ¿Me escuchan a mí? Bien, bueno. Ahora, ¿qué encontramos acá? Encontramos el caso de Sodoma. Ahora, vamos a la siguiente imagen. En Ezequiel 16, el versículo 49 al 50, encontramos un texto cruzado, un paralelismo. Está apoyándole el micrófono. Vamos a... Y ahora, ¿cómo se escucha ahora? Me escriben, por favor, si me oyen mejor. Vamos a corregir entonces. Ahora, ¿cómo te escucha? Bien, retomamos. Sodoma y Gomorra en el 16, pero ahí no se menciona qué clase de pecado. Simplemente dice que el clamor contra ellos a su no se menciona el pecado. Solamente que el clamor contra ellos. Ahora, en Ezequiel 16, vámonos por favor a Ezequiel 16, del 49 al 50. Dice, versión Reina Valera del 60. He aquí esta fue su maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y no fortaleció la mano del afligido y del menester, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando aquí ahí se está especificando el versículo paralelo, nos está diciendo realmente qué fue lo que llevó a Dios a la destrucción de Sodoma. Ahora, vámonos al versículo paralelo en el Nuevo Testamento, en Mateo 10, del 11 al 15. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se vendrá.
Y si alguno no se recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquellas. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús en estos pasajes? ¿A qué se refiere Jesús? Menciona Sodoma y Gomorra, está haciendo un paralelismo real. No cita con las mismas palabras lo que sucedió en el Antiguo Testamento, pero es una alusión. Eso se llama paralelismo real. Entonces, encontramos que el caso de Sodoma y Gomorra eran soberbios, arrogantes, no tenían misericordia del pobre y del afligido, no eran hospedadores, no tenían cuidado del afligido y no recibían el mensaje de justicia. Porque dice, en Mateo 10 dice, si no reciben el mensaje de justicia, entonces vienen a ser como Sodoma y Gomorra y el castigo para estas ciudades va a ser peor. ¿Por qué? Porque no son hospedadores, no reciben el mensaje de justicia, no se arrepienten, son soberbios, no ayudan al extranjero, menesteroso, al afligido. Entonces, ese fue el pecado de Sodoma y Gomorra. Ahora, no estoy diciendo que el homosexualismo no sea pecado. No estoy diciendo que no fue pecado. Hacía parte de Sodoma y de Gomorra. O sea, el homosexualismo y la depravación moral hacía parte del pecado de Sodoma y Gomorra. Ahora, recuerden el caso de cuando ellos quieren abusar de los hombres, los ángeles que Lot hospedó, ellos quieren abusar. Pero no fue por eso que Dios decidió destruirlos. Debemos tener en cuenta que ya Dios había determinado destruir. No fue por ese caso específico. ¿Me hago entender? No fue por ese caso específico. Cuando sucede lo de Lot y los ángeles, ya Dios había determinado destruirlo. Ahora bien, bueno, el hermano sí condenó por destruir todo, por ejemplo, a los que habían abrumado por la nefasta conducta de los pecados, porque este justo moraba entre ellos, se afligía cada día 4 juntos pidiendo. Muy bien, eso es otro versículo paralelo. Y en Judas también se menciona el caso de Sodoma, y Judas sí dice que había inmoralidad sexual. Había inmoralidad sexual. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? La destrucción de Sodoma y Gomorra no vino solamente porque ellos había mucha homosexualidad, por ser homosexuales fue que los destruyeron. No. Está diciendo que había mucha depravación, afligían al extranjero, rechazaban, aquí está Judas 7, gracias, rechazaban el mensaje de Dios, el mensaje de justicia, eran perversos, y entre tanta perversión había homosexualidad, pero en ningún momento Dios dice, los homosexuales son depravados. La Biblia dice que fue porque se cansó Dios de tanta depravación que había y de tanta opresión, y que la homosexualidad hacía falta. Tenemos esa parte hasta el momento. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Antes de pasar al siguiente ejemplo, que realmente es una actividad. Los oigo, los veo.
A ver, los oigo, los veo. Bien. Si nadie quiere y nadie participa, no hay objeciones, todo está claro. Ok. Entonces, vamos a la siguiente imagen. Y es una actividad. Analiza los textos paralelos acerca de caer de espalda. Ay, ay. Bendito Dios. Analiza los textos paralelos acerca de caer de espalda. Esta es la tarea para el próximo miércoles. ¿En dónde encontramos caer de en Primero de Samuel 4? Por favor, anoten. Primero de Samuel 4. 28:3. Ay, ay, ay. En estos textos encontramos caer de espaldas. Bien. Ahora, no está dentro de la imagen que se está proyectando. Sin embargo, buscar también cuando la presencia de Dios o el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, cómo las personas eran llenas del poder de Dios. ¿Qué hacían? ¿Cuál era la reacción de esas personas cuando tenían una expresión con el Señor y su presencia? Lo vamos a contrastar con estos tres textos que hablan acerca de caer de espaldas. Y vamos entonces a mirar el contexto teológico, se llama. El contexto teológico. Mirar los versículos paralelos. Acá dice Cris, realmente el homosexualismo era una parte de todo que alejar a Dios. Bien. Ok. Bueno, Romanos 3 y Salmos 14 también serían. Habría que leerlos. Entonces, hermanos, quisiera ya finalizar la clase de hoy, escucharlos. ¿Qué han escuchado ustedes acerca de caer de espalda? ¿Qué significa? Antes de pronto de leer la Biblia, los versículos, o esta práctica para muchas iglesias que simboliza. Bueno, vamos a mirar los versículos paralelos y vamos a entender en la Biblia qué significa caer de espalda. Ok, taller, dark. Por favor, sé que hay más personas escuchando la clase. Está Walter García, está Román, Abner, Angie, Román, ¿quién está? Quisiera oírlos o daríamos ya la clase por terminada. Bueno, en sí no he escuchado algo referente a caer de espaldas. Creo que, digamos, en cuanto a la primera cita, habla sobre cuando al sacerdote Elí le fue dado aviso de que los filisteos habían tomado, digamos, sitiado a Israel, y creo que habían matado a sus hijos, y él, por la misma sorpresa, fue que cayó de espaldas y, como dice, se desnucó. Creo que ese es el contexto en el que está escrito el verso 18 de 1 de Samuel 4, pero no he llegado a escuchar, digamos, algo referente al tema de caer de espaldas o algo similar. Bien, yo gracias a Dios tampoco he escuchado eso de caer de espalda. Dame un segundo, Román. Ya te doy la.
Bien, entonces, analizando primero Samuel, está a causa de un juicio de Dios. Sí, esa es la consecuencia a un juicio de Dios. Bien, ahora sí, ya tenemos claro entonces primero de Samuel 4:18. Tiene la palabra Román. Ya, pastor, déjeme buscar el versículo de Isaías. Bien, entonces, como es una actividad, estoy leyendo acá. Pastor, Sí. por ejemplo, el contexto de Isaías es una condenación hacia Efraín, que obviamente va como hay de la soberbia, hay de la corona de soberbia de los hebreos y va citando y el 13 que dice la palabra puede del Señor les dará mandamientos, pero se refiere a juicio, pues. A juicio. O sea que en Isaías 28:13 encontramos que el caer de espaldas también es la consecuencia a un juicio. ¿Tiene relación con primero de Samuel 4:18? Pregunto. Los escucho o los leo, o si se fueron, nos vamos. Escuchar a Angie. Bueno, Román, ¿ibas a participar o vas a participar? Está Waldir también. Chris, Dark. Hola, mi hermano. Dios me lo bendiga. Amén, ¿Cómo amén. vamos? Mi Bien, dice. hermano, pues no estoy 100% seguro, pero creo que esto hace referencia, según lo que usted dice, a algo lo que ocurrió en el huerto de Getsemaní cuando fueron a apresar a Jesús, cuando, cuando Jesús dijo yo soy, cuando estaban preguntando, estaban buscando a Jesús. Él dijo yo soy, cayeron todos, entiendo que fue de espaldas. Entonces, pues Sí, tiene mucho sentido que se trate de un juicio, porque ciertamente ellos están en una culpabilidad tremenda. De paso, perdónenme, los demás compañeros, Dios los bendiga, no los saludé. Sí, eso es lo que quería decir. Y gracias, hermano. ok. A usted, gracias por su aporte. Entonces, vemos que hay una relación. De hecho, eso hablamos del contexto teológico y el paralelismo, los versículos paralelos. Encontramos que primero de Samuel 4:18 habla acerca de un juicio sobre Elí. Elí cayó de espaldas. Isaías 28:13 habla sobre un juicio para Efraín. Y dice que cuando venga el juicio, sean confrontados por la palabra de Dios como juicio, van a caer de espaldas. Y en Juan 18:6 habla de que cuando se encuentran con Jesús, aquellos que lo van a matar en el huerto de Getsemaní, Jesús dice, yo soy. Dice la expresión ego eimi en griego, que así era como se referían a Dios, a Dios Padre. Él dice, eres Jesús,
el nazareno, y él dice, ego eimi, yo soy el que soy. Y ellos retroceden y caen de espaldas. Entonces, son prácticas que tienen relación, o situaciones que tienen relación en la Biblia. Esos son versículos paralelos, paralelismo real. Hablamos de que el paralelismo verbal es el mismo, o cuando se habla de lo mismo con las mismas palabras. Y el paralelismo real es cuando habla de situaciones iguales, similares, o se hace alusión a esas situaciones, pero con otras palabras. Entonces, ahí encontramos estos paralelos. Y también la tarea es, ya analizamos esto, ahora la tarea es buscar la contraparte, el contraste, hacer el paralelismo de cuando la presencia de Dios venía sobre alguien o se le manifestaba a alguien, tanto en el Antiguo o Nuevo Testamento, cuál era la reacción. Esa es la actividad. Ya entendemos el punto este. Ahora vamos a mirar el contraste. Sobre todo vamos a mirarlo en el Antiguo Testamento, cuando la presencia de Dios se manifestaba o se presentaba a alguien. ¿Cómo reaccionaban esas personas? Entonces, compañeros de estudio, yo les agradezco por haberme acompañado hasta aquí en este estudio. No sé si alguien ha grabado la clase. Entonces, si alguien la grabó, puede cortar ya la grabación, y a la hora de subirla,